Esa voz que acaban de escuchar al principio, esa es la voz de Elena. Elena no era solo mi mejor amiga, era mi hermana elegida, la madrina de mi boda, la persona a la que le confié mis miedos más oscuros y profundos. Y el hombre preocupado por si me había tomado las pastillas para dormir, era Carlos, mi esposo, el supuesto amor de mi vida. Durante 2 años viví en una neblina absoluta. Me hicieron creer que estaba perdiendo la cabeza, sistemáticamente. Me hicieron dudar de mi propia memoria, de mi cordura, de mi realidad. Cuando les decía que sentía que algo extraño pasaba entre ellos, me llamaban tóxica, celosa, insegura. Mi propia familia llegó a sugerirme que me internara voluntariamente. Pero no estaba loca. Estaba siendo casada. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de infidelidad. Eso hubiera sido doloroso, pero quizás perdonable con el tiempo. No. Esto es la historia de cómo las dos personas que más amaba en el mundo conspiraron no solo para romperme el corazón, sino para quitarme mi libertad legal y financiera. Soy Laura, y así fue como sobreviví a la traición perfecta. Para entender el nivel de crueldad de lo que me hicieron, primero tienen que entender quiénes éramos, o al menos quién creía yo que éramos en ese entonces. Carlos y yo llevábamos casados 5 años. Él era ese tipo de hombre que, ante los ojos de la sociedad, no tenía defectos. Era trabajador, carismático, siempre abriéndome la puerta del auto, siempre trayendo flores los viernes sin falta. Teníamos una estabilidad económica envidiable, principalmente gracias a una herencia considerable que recibí de mi abuela paterna, lo que nos permitió comprar una casa hermosa en las afueras y montar el negocio de arquitectura de Carlos. Y luego estaba Elena. Elena llegó a mi vida en la universidad y nunca se fue. Ella era la amiga soltera, vibrante, divertida, era la tía cool de mis futuros hijos. Ella pasaba los fines de semana enteros en nuestra casa. Tenía llaves de nuestra puerta principal. Conocía mis contraseñas de seguridad. Si Carlos y yo peleábamos, ella era la mediadora. Siempre imparcial, o eso pensaba yo. Recuerdo una noche específica, unos 6 meses antes de que todo estallara. Estábamos los tres en la terraza, bebiendo vino bajo las estrellas. Yo miré a Carlos, que se reía a carcajadas de un chiste de Elena, y sentí una ola de gratitud inmensa. Pensé, qué afortunada soy. Tengo al marido perfecto y a la amiga perfecta. Qué ingenua fui. No vi la mirada. Hubo un segundo, un microsegundo, donde la mano de Elena rozó el hombro de Carlos. No fue un toque de amigos. Fue posesivo, fue familiar. Pero mi cerebro, condicionado a confiar ciegamente en ellos, lo borró de inmediato. El problema comenzó con cosas pequeñas, cosas que, si las cuentas en voz alta, pareces una loca paranoica. Primero fue el perfume. Un día, al lavar la ropa de Carlos, sentí el aroma impregnado en su camisa. Jazmín de noche. Es un perfume caro, muy específico. Es el perfume característico de Elena. Cuando se lo mencioné a Carlos, ni siquiera parpadeó. Me miró con total naturalidad y dijo, «Amor, claro que huele a Elena». Me dio un abrazo larguísimo ayer cuando la dejé en su casa. Estaba llorando por ese tipo con el que salía, ¿recuerdas? Me sentí culpable al instante. Pobre Elena, pensé. Y yo aquí dudando de su integridad. Pero la semilla ya estaba plantada. Y ellos sabían que, para que su plan macabro funcionara, tenían que regar esa semilla con veneno todos los días. La dinámica cambió sutilmente. Carlos empezó a tener más trabajo de lo normal. Cenas con clientes, decía él. Elena, por su parte, empezó a estar muy ocupada para verme a solas, pero curiosamente siempre tenía tiempo disponible si el plan incluía a Carlos. Empecé a notar patrones matemáticos. Si Carlos llegaba tarde, Elena no contestaba el teléfono. Si Carlos salía de viaje de negocios, Elena se iba de retiro de yoga a lugares donde casualmente no había señal. Una noche cometí el error de confrontarlos. Estábamos cenando en casa. El teléfono de Carlos vibró en la mesa. Él lo volteó boca abajo instintivamente, un movimiento reflejo. Le pregunté quién era. «Nadie, spam», dijo él, cortante. Pero vi el reflejo en la ventana oscura de la cocina. Era un mensaje de WhatsApp. Y la foto de perfil era inconfundiblemente la de Elena. Me levanté de la mesa sintiendo el calor subirme al cuello. Le dije, «Es Elena, Carlos, la acabo de ver en el reflejo. ¿Por qué te escribe Elena a las 10 de la noche y tú lo ocultas?» El silencio que siguió fue aterrador. Carlos dejó los cubiertos con una calma pasmosa, me miró con una preocupación que parecía genuina y dijo la frase que marcaría los siguientes meses de mi vida. «Laura, ¿te has tomado tu medicina para la ansiedad hoy? Elena no me ha escrito. Mira».
Desbloqueó el teléfono y me lo dio. El chat con Elena estaba vacío, no había mensaje a las 10 p.m. El último mensaje era de hace 2 días. Me quedé helada. Yo sabía lo que había visto. «Lo borraste», susurré. Carlos se levantó fingiendo estar ofendido y gritó: «Estaba el teléfono en la mesa, Laura». «No lo toqué. Estás obsesionada, estás imaginando cosas, me preocupa tu nivel de estrés». Esa misma noche llamé a Elena llorando. Le conté lo que pasó, esperando que ella, mi mejor amiga, me dijera la verdad, pero su voz sonaba llena de lástima. «Amiga, yo estaba dormida. No le escribí a Carlos. Creo que necesitas descansar. Últimamente estás muy errática». Aquí es donde entra el terror psicológico. Cuando dos personas coordinan sus mentiras contra ti, la realidad se rompe. Empecé a dudar de todo. ¿De verdad vi el mensaje? ¿De verdad olí el perfume o fue mi imaginación? Carlos empezó a encontrar cosas fuera de lugar y me culpaba a mí. Las llaves del auto aparecían en el refrigerador. Documentos importantes aparecían en la basura. «Fuiste tú, Laura. Te vi hacerlo», me decía él. Yo no recordaba haberlo hecho. Empecé a tener miedo de mi propia mente. Fui al médico y Carlos me acompañó. Él le dijo al doctor que yo tenía episodios de paranoia, que olvidaba cosas, que era agresiva. El doctor, confiando en su testimonio, me recetó sedantes fuertes. Carlos se aseguró de que me los tomara cada noche. «Es por tu bien, mi amor, necesitas dormir», me decía mientras me daba el vaso de agua. Pero lo que no sabía es que el cuerpo tiene una memoria que la mente a veces ignora. Mi instinto gritaba: «Peligro». Pasaron 3 meses así. Yo era una sombra de lo que fui. Pasaba los días dopada, durmiendo, mientras Carlos manejaba mi dinero, mi casa y mi vida. Elena venía a cuidarme. Me traía sopa, me acariciaba el pelo y me decía que todo iba a estar bien, actuando como la salvadora. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera. Carlos había salido a trabajar. Elena supuestamente estaba en su oficina. Yo no me había tomado la pastilla esa mañana. La había escondido bajo la lengua y la escupí en el inodoro en cuanto él salió de la habitación. Necesitaba claridad mental, aunque fuera por unas horas. Estaba buscando unos papeles viejos en el despacho de Carlos, algo sobre los impuestos de la casa, cuando se me cayó un bolígrafo detrás del escritorio. Al agacharme para recogerlo, vi algo pegado con cinta adhesiva negra debajo de uno de los cajones traseros. Era un teléfono viejo. Un modelo que Carlos había usado hace años y que yo creía que había tirado. Estaba conectado a una batería externa para que siempre estuviera encendido. Lo despegué con manos temblorosas. El corazón me latía en la garganta, no tenía clave. Lo que encontré allí no fueron simples mensajes de amor o fotos prohibidas. Ojalá hubieran sido solo mensajes de amor. Era un archivo de audios, notas de voz y un documento de Excel compartido en la nube. Abrí el Excel primero. Se titulaba Proyecto Libertad. No era un proyecto de arquitectura, era un desglose financiero macabro. Estaban mis cuentas bancarias detalladas, el valor actual de mi casa, la herencia restante de mi abuela. Al lado de cada cifra había planes de gastos futuros. Departamento para E, viaje a Europa, inversión C. Pero lo más escalofriante era la columna de Estado. Decía: incapacitación legal en progreso 60%. Se me heló la sangre, entendí todo de golpe. No querían divorciarse de mí. Si nos divorciábamos, Carlos tendría que dividir bienes, pero Elena no tendría nada asegurado. Querían declararme mentalmente incompetente. Querían que Carlos fuera nombrado mi tutor legal para controlar el 100% de mi patrimonio, mientras yo me pudría en una clínica psiquiátrica, dopada y olvidada. Entonces reproduje el último audio. Era de esa misma mañana, grabado en el auto de Carlos. La voz de Elena se escuchaba clara y cruel. «Ya hablé con el doctor Rivas. Si logramos que tenga un episodio público violento, podemos forzar la internación involuntaria este fin de semana. La fiesta de tu cumpleaños es el sábado, ¿no? Es el escenario perfecto». Y luego la voz de Carlos: «Voy a cambiarle la dosis hoy. La pondré tan nerviosa que le gritará a cualquiera. Tú solo encárgate de provocarla frente a todos». Dejé caer el teléfono sobre la alfombra. El dolor desapareció, el miedo desapareció. En ese momento, la mujer asustada y medicada murió. Y nació alguien dispuesto a todo. Tenía 4 días hasta la fiesta de cumpleaños, 4 días para darle la vuelta al guión y destruirlos. Sabía que no podía confrontarlos en privado, me volverían a manipular, me quitarían el teléfono, dirían que lo fabriqué todo debido a mi enfermedad. Necesitaba testigos, necesitaba que su máscara cayera frente a todos los que importaban. Seguí actuando mi papel.
Fui la esposa dócil y medicada. Me tomaba las pastillas falsas frente a Carlos, tirándolas después. Dejé que Elena me consolara y me abrazara, sintiendo asco cada vez que me tocaba. Mientras tanto, contacté a un abogado penalista, un viejo amigo de mi padre, en quien confiaba plenamente. Le entregué el teléfono viejo y copias de todo. Él preparó una demanda preventiva y contrató seguridad privada para la fiesta, instruyéndolos para que esperaran mi señal. Llegó el sábado. La fiesta de cumpleaños de Carlos. Nuestra casa estaba llena. Amigos, familiares, socios importantes de trabajo. Todos me miraban con lástima. Escuchaba los susurros. Pobre Laura, mira qué demacrada está. Dicen que perdió la razón. Elena estaba radiante, vestida de rojo intenso, actuando como la anfitriona perfecta, sirviendo tragos, riendo con mi esposo, ocupando mi lugar. El plan de ellos era simple y diabólico. Elena iba a mencionar a mi madre fallecida o algún tema doloroso para detonarme, Carlos me iba a contradecir y yo, supuestamente drogada y estresada, iba a explotar. Iba a romper algo. Y ahí llamarían a la ambulancia para llevarme. Llegó el momento del brindis. Carlos golpeó su copa con un tenedor para llamar la atención. Quiero agradecer a todos por venir, y especialmente a mi esposa, Laura, que a pesar de sus dificultades recientes, está aquí con nosotros. Hubo miradas de lástima hacia mí. Elena se acercó a mí y me susurró al oído con veneno. Deberías subir a descansar, te ves terrible, estás haciendo el ridículo frente a todos. Sonreí. Fue la primera sonrisa real en meses. Tomé el micrófono de la mano de Carlos, sorprendiéndolo. La sala se quedó en silencio. Carlos se tensó visiblemente. Elena dio un paso atrás, confundida. Gracias, mi amor, dije con la voz más clara y firme que había tenido en años. Tienes razón. He tenido dificultades, he estado confundida. Pero hoy todo se aclaró, y tengo un regalo muy especial para ti y para Elena. Hice una seña sutil al técnico de sonido, a quien yo había pagado generosamente horas antes. Quiero compartir un recuerdo con todos. En la pantalla gigante del salón donde debían pasar fotos tiernas de la infancia de Carlos, apareció el Excel. Proyecto Libertad, las cifras, los planes, la columna de incapacitación. La gente empezó a murmurar confundida. Carlos se puso pálido como un fantasma. ¿Qué es esto? ¡Apaguen eso! Laura está delirando, gritó Carlos intentando mantener el control. Espera, falta el audio, dije yo, y por los altavoces de la fiesta, a todo volumen, retumbó la conversación que me había salvado la vida. Si logramos que tenga un episodio público violento, podemos forzar la internación involuntaria. La voz de Elena y Carlos llenó la sala. El silencio que siguió fue sepulcral. Se podía escuchar un alfiler caer. Elena intentó correr hacia la salida lateral, con la cara descompuesta por el terror. Pero en la puerta ya estaban 2 oficiales de policía y mi abogado bloqueando el paso. Carlos intentó arrebatarme el micrófono con violencia, probando mi punto frente a todos, pero mi primo, que ya sabía todo, lo detuvo de un empujón fuerte que lo mandó al suelo. Lo miré desde arriba con el micrófono aún en la mano. No estoy loca, Carlos, le dije, mirándolo a los ojos frente a sus padres, sus jefes, nuestros amigos, y no vas a ver ni un centavo de mi dinero, lo único que vas a ver es una celda. Esa noche terminó con ambos saliendo de mi casa, escoltados por la policía entre los flashes de los teléfonos de los invitados. No fueron arrestados inmediatamente por el audio, pero sirvió para obtener una orden de restricción inmediata y sacarlos de mi propiedad esa misma noche. El proceso legal que siguió fue brutal. Intentaron decir que los audios eran manipulados con inteligencia artificial, que yo los había grabado ilegalmente. Pero el Excel, el rastro digital en sus computadoras, los mensajes borrados que los peritos recuperaron, las recetas falsas. Todo confirmó la conspiración para cometer fraude y violencia psicológica. Perdí a mi marido. Perdí a mi mejor amiga. Perdí la inocencia de creer que la gente que amas no puede hacerte daño. Pero gané mi vida. Hoy, Carlos tiene antecedentes penales por intento de fraude y abuso. Su carrera de arquitecto se acabó. Elena se mudó de ciudad avergonzada, después de que todos en nuestro círculo social le dieron la espalda y perdió su trabajo. Yo vendí esa casa. No podía vivir entre esas paredes donde fui manipulada y donde casi pierdo la razón. Ahora vivo cerca del mar, en una casa más pequeña pero llena de paz. Sigo yendo a terapia porque el trauma de no confiar en tu propia mente y dudar de tu propia realidad no se cura de la noche a la mañana. Pero estoy sana y, sobre todo, soy libre.
Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia, hoy es esto. Tu instinto es tu mejor amigo. Si sientes que algo está mal, si las cosas no cuadran, no dejes que nadie, ni tu pareja, ni tu mejor amiga, ni tu familia, te diga que estás loca. Investiga, protégete, guarda pruebas, porque a veces, lamentablemente, el enemigo duerme en tu cama y come en tu mesa.